Buenas tardes a todos, un saludo muy especial a todas las personas que acompañan este espacio de la Fundación Beate, titulado Popularte, un espacio para conversar con los artistas, para acercarnos a su trayectoria, a su obra, por supuesto, y recorrer el país a través de sus voces, de sus trabajos y de sus historias. Recuerden que este proyecto hace parte de nuestro proyecto del octavo Salón Beate de Arte Popular, apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través de su Programa Nacional de Concertación Cultural. Y el día de hoy pues tenemos una invitada muy especial que está participando en esta octava versión del salón en la exposición regional de Cali, en el Museo de la Tertulia, que pueden visitar todavía, estará hasta el 15 de junio. Así que sin más preámbulos voy a darle la bienvenida a nuestros invitados, sobre todo a Graciela Viveros, que nos acompaña desde Buenaventura, territorio PEDET, que ha sido también un camino a encontrarnos en esta plataforma, en este espacio, porque Graciela es una persona que camina mucho por su territorio y va también dejando en las personas a las que ella se acerca a través de talleres y demás. Pues ha sido un poco difícil encontrarnos, pero ya estamos hoy aquí con ella y estamos por supuesto con Elkin, nuestro profe Elkin, que coordina este espacio tan maravilloso para conversar. Entonces, bienvenidos. Hola Elkin, ¿cómo estás? Graciela, ¿cómo te Hola, encuentras? muy bien, gracias a Dios. Hola, buenas tardes. Admiro la vista que tienes, Adriana, en el fondo. Se alcanza a ver la curvatura del planeta. ¡Qué maravilla! Estás como en el piso 243, ¿verdad? No, estoy desde un piso 9, pero quiero que ustedes, mientras ven este paisaje del atardecer, se vayan dando cuenta cómo va oscureciendo hoy el día. Y para hablar de paisaje, para hablar de tierra, que Elkin la mencionó, traemos a Graciela y a su historia de vida. Entonces, bienvenidos a este espacio, bienvenido Elkin y adelante. Graciela, muy buenas tardes. Buenas Muchísimas tardes. gracias por haber sacado este espacio y sobre todo, hay que mencionarlo, ha tenido que desplazarse desde su casa, digamos, a la cabecera municipal, a la ciudad más cercana, porque precisamente el hecho de que ella habite en una región rural hace que claramente esté distanciada de todo este tema de las tecnologías y demás. Además, y lo otro es que le ayuda a desarrollar su trabajo y eso es lo que nosotros queremos destacar hoy con la invitación de Graciela. Graciela, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios, muy, muy bien. Graciela tiene una particularidad con su obra y es que trabaja con uno de los elementos esenciales de la Tierra. Me refiero a la Tierra planeta, pero también me refiero a la Tierra como elemento de trabajo creativo. Graciela la conocimos precisamente porque hace cuadros con arena de diferentes tonalidades y es lo que de alguna manera le ha permitido mantener el contacto con nosotros. Sin embargo, como siempre, la dinámica que se plantea en este espacio es precisamente conocer el trasfondo de la persona antes de conocer su obra. Y le transfiero la primera pregunta a Graciela. Graciela, así como los demás invitados que han estado en este espacio, nos gustaría saber cuál es ese momento de tu vida en el que dices definitivamente mi vocación está relacionada con el arte. ¿Tú te acuerdas qué te pudo haber pasado para tomar esa decisión? Sí, o sea, pero antes de eso, bueno, al pensar en eso, tuve muchos chascos, empezando por mi familia. No es, digamos, acá de costumbre o tener el arte presente como una forma de vida o como una vocación para las personas de acá de este territorio. Pues hoy en día los muchachos tienen más acceso al arte o pueden desarrollar más sus talentos y pueden ser más apoyados, pero en mi tiempo, en mi época, no fue así. Entonces siempre fue la loca, la que hacía dibujos para regalar, la que gastaba los colores, la que no consideraba a mi abuelo por comprarme una caja de colores y gastarla rapidito. Desde pequeña, digamos tipo 8 años, cuando decidí de pedirle a mis padres que me matricularan, porque hasta esa fecha yo no estaba en el colegio.
y les dije, por favor, yo quiero ir al colegio, matricúlenme. Recuerdo que la primera vez que fui al colegio era un sábado y se hacía el mercado en el río, a la orilla del río, el puente, y para mí era extraño, y cuando me vieron pasando con el cuaderno me dicen, ¿para dónde vas? Para el colegio. No, hoy no hay clases. Y entonces, cuando voy a la escuela, me doy de cuenta que la mayoría de los chicos calcaban los dibujos. Y yo miraba y yo dije, yo puedo hacerlo. Y empecé a hacerlo, y entonces los muchachos luego me pedían que le hicieran los dibujos. Y pues ya a la edad de 11 años, cuando vivía con mi abuelo, pintaban mi abuela, bueno, era la mujer de mi abuelo, yo le decía abuela, ella pintaba con unos patrones que compraban y calcaban en las sábanas y hacían los juegos de cama, y me parecía interesante y yo decía, yo puedo hacerlo. Insistía para que me permitieran hacerlo, pero definitivamente no, porque pensaban que yo no podía. Entonces, una vez de tanto insistir, mi abuela dijo, te voy a dar una funda de almohada, y si me la dañas, me la pagas. Así que con esa condición yo empecé a pintar, y cuando ya terminé de pintar, se quedaron súper aterrados porque ellos pintaban, digamos, plano. Si era un morado, era morado, rosado, pero no le metían matices a la pintura. En cambio, yo empecé a matizar porque yo siempre grababa en mi mente los colores y los matices de las flores del campo donde yo vivía, porque soy amante a la naturaleza. Entonces, de esa manera empecé a matizar, y se dieron de cuenta que lo que yo pintaba era mejor que lo que ellos pintaban. Pero no pasaba más de aquí. Siempre, no, esta es la que pinta, entonces de ahí en adelante compraban las sábanas para que yo las pintara, pero no más. Me decomisaron la caja de colores porque gastaba mucho color regalándole pintura a todo el mundo, porque a la gente le gustaba y yo pues los complacía haciendo, y eso me llenaba, pero en mi familia nunca vio en mí, digamos, un artista. Hasta ahorita me vengo a comer el cuento que soy artista. Bueno, pero te recuerdo que hay un libro ya de hace muchísimos años, de hecho puede tener varios siglos, que se llama El elogio a la locura. Ajá. Entonces casi que este espacio es hacer un elogio a eso, un elogio a eso. En su momento, los locos fueron, digamos, esa mala reputación que tiene la palabra, pero ya comienzan a ser representantes de su comunidad, y es un poco también la invitación que tienes aquí, porque hay una cosa que destacar de Graciela, y es que Graciela es habitante, es oriunda de uno de los municipios PEDET que tiene Colombia, ¿no? Y cuando hablamos de PEDET, claramente estamos diciendo que son municipios que han tenido muchas dificultades para su desarrollo. Entonces, hacer arte, como lo dice Graciela, tiene unas implicaciones que van mucho más allá de solamente la vocación innata que puede tener una persona. Pero también es bonito lo que nos acabas de mencionar, porque no solo tú estabas descubriendo los colores en ese momento, sino que de alguna manera comenzaste a mostrarles a otros cómo veías tú los colores, y que ellos no podían visualizarlo. Porque es la única manera también de entender que uno puede hacer, digamos, una copia del color tal cual como se ve y no como se cree que debe ser. Y el color plano es lo que uno cree que debe ser, pero tú les mostraste que los colores tienen luz y tienen sombra, y que dependen mucho de la iluminación del ambiente. Y eso para una niña es tener una proyección mental excepcional. Entonces, con mayor razón hay que decir que ese elogio a la locura te trajo al arte, pero también esa locura está conectada con algo que también es valioso, y que apareció en el documental que hizo la Fundación Véate el año pasado, y tiene que ver con el trabajo que realizaste en tu casa. ¿Nos puedes contar de qué se trata? Sí. Espera un momentico. Está bajita la batería. Que no nos vayas a dejar en el camino. Sí, un momentico, por favor.
Sí, toca cambiar de lugar porque ya, oh, Dios mío, está baja la batería. Estas son cosas que siempre pasan Sí, y está eso es chévere que normal. pasen porque hace mucho más entretenido este encuentro. Sí, Y sí, sí. precisamente hago una introducción ya que Elkin pues está hablando del documental y quizás algunas de las personas que se encuentran conectadas con nosotros no lo han visto. Ah, Pueden acceder a nuestro canal de YouTube y allí estará el documental Arte Popular y Medio Ambiente, pero ya les dejo en los comentarios el enlace para que ustedes puedan ingresar y conozcan un poquito más de lo que vamos a contar de la casa que construyó Graciela. Pero ya tenemos batería, Graciela. ya están ubicándola, ya me toca trasladarme a otro lugar. No déjala, yo me traslado allá. Ay, Darles un qué enlace cosa. para que ustedes puedan. Sí, voy a llevar el Sí, te computador esperamos, hacia no allá. pasa nada. Ok, No Bueno, pasa ok. nada te porque a acompañamos. todos nos ha pasado algo relacionado con la tecnología. Por mucho que creamos que está totalmente inventada, resulta que no. Y creo que eso ha sido de alguna manera para el proceso creativo, y valdría la pena resaltarlo también, el hecho de mantener cierta distancia con la tecnología hace también que uno no se sienta cohibido para experimentar, para explorar y para presentar lo que uno considera es un buen trabajo para hacerlo público. ¿Sí? Ajá. Entonces, esa es otra cosa que vale la pena resaltar cuando uno Ahí, vive ahí quedó bien, en está esta. bien la luz, no sé, ustedes que Perfecta, miran. te vemos ¿Sí? Sí, perfecta. sí, sí, Ah, bueno, total. ok. Listo, Listo. adelante. Hablemos de la casa de Graciela, que ya tenemos aquí las Sí, imágenes entonces le también para. recuerdo la pregunta, Graciela, hablando del elogio y la locura y demás. Cuéntanos un poco qué fue lo que hiciste en tu casa, porque de alguna manera se convirtió como en el segundo protagonista o segunda protagonista. Graciela la primera, la casa la segunda protagonista de ese documental. Entonces, cuéntanos un poco de qué se trató, lo que estabas haciendo allí o lo que hiciste. Sí, lo que hice. Ahorita está un poco mejor porque, eh, digamos, yo tengo mi casa propia, es Ujú, más adelante, la casa que reconstruir con mi hijo. Entonces, pero en esa casa vivo yo con mi esposo, porque yo le dije, ujú. si ya soy su esposa, tiene que hacerme casa, ¿sí entiendes? Entonces, pero pues la casa no se había terminado, como pueden ver allí se le subió más porque era muy pequeñita, parecía casa de enanos, el calor era terrible cuando hacía el sol, bueno, en fin. Y entonces, pues desde que empecé a arreglar la casa, a decirle a mi esposo, esta casa hay que subirla, hay que mejorarla, porque yo soy una de las que digo, pues vivimos en una zona rural, de pronto somos de escasos recursos económicos, pero podemos mejorar nuestro entorno, lo que tenemos y vivir dignamente. Pero pues en algunos casos, digamos, hay personas que son muy conformistas y yo no Ujú, soy una persona conformista. Entonces, pues ya la casa estaba allí, teníamos un techo, mi esposo me decía, no, pues ya tenemos un techo, hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Yo digo, sí, pero podemos mejorarlo. Y entonces, pues, en vista de que no, entonces empecé a hacer ahorros. Yo dije, yo quiero pintar la casa como del lugar, pero darle otro aire a esta casa, donde uno se sienta bien. Y bueno, empecé a hacer ahorros hasta que, como le decimos acá, repellé ujú, como le echamos la losa a las paredes. Pero cuando ujú. ya estuvo, yo dije, bueno, y esto necesita pintar. Entonces se me ocurrió, bueno, si no hay dinero para comprar la pintura, si Dios me ha dado el talento de pintar, esa misma técnica la puedo utilizar en la casa. Y le comenté a mi esposo que hizo, eso fue algo que descabellado para él. Le comenté a otra persona y él le comentó a otros y eso se volvió como un bororó.
Y bueno, se enloqueció. Está bien, le funcionó en la tela, pero no es lo mismo en la casa. ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted qué se le ocurre? Y todo, hasta mis hijos y todo. Entonces me achicopalé por un buen tiempo, hasta que un día me dije, si esas ideas se me vienen a mí, y si los demás no la aceptan, es mi idea, yo tengo que trabajarla. Y entonces un día le comenté a una amiga que se llama Ludari, ella pues ha sido en momentos la que me ha dado ánimo, me ha dicho, Chelita, no importa, sigue adelante. Entonces yo dije, voy a la mina, pero necesito de tu compañía para recolectar la tierra, para esto y por esto, para esto. Yo sé que te va a parecer una locura, pero solo quiero que me acompañes, sin criticarme. Y ella me dijo, vale, país. Y nos fuimos a la mina, recolectamos la tierra, y para la gente fue una locura que yo, en vez de ir a buscar oro, buscara tierra. Y cuando escucharon que era para pintar, pues ahí sí fue cierto. Llegué a la casa, hice el proceso de la tierra, y mi esposo, yo me imagino que eso, como usted vaya pintando eso, se va desmoronando, se va cayendo, llegaba el otro y era lo mismo. Y yo le dije, ¿saben qué? Si se desmorona, que se desmorone, pero déjenme cumplir mi sueño. Ya no quiero que me estén criticando más. Y cuando empecé a pintar me dijeron, me imagino que usted se va a echar todo el día allí y no va a pintar ni una pared. Yo le digo, así sea, me demore un año, pero déjenme hacer lo que estoy haciendo, por favor. Y yo era subida allá en esas escaleras, pinte y pinte, cuando al mediodía ya llevaba prácticamente pintadas las 2 paredes de la cocina. Y bueno, la gente esperando que empezara a desmoronarse, ¿y a dónde? Y cuando, pero se ve bien. Y bueno, y ya cuando la cenefa y todo el mundo, está quedando bonita la cocina, compré la cerámica y todo, pero falta la cenefa. Y yo, la cenefa, no hay plata para comprar cenefa, ya invertí todo lo que tenía. Y entonces, y dije, Dios, ayúdame, y hacía bocetos, una cosa y otra. No, nunca sé trabajar con un boceto, un borrador, entonces me fui como haciendo la idea en la cabeza, ¿cómo la hago? Me vino la idea y se la cenefa. Y empecé a hacerla, y bueno, y eso me pareció genial, y yo era feliz, y de ahí para allá nadie me paró, paré pintando pared como loca, hasta que quedó la casa como está. Por eso es un collage. Esa casa es un collage, es un mosaico de todo tipo de, porque yo estaba como un niño en su pincel, como dice la canción, pintando todo hasta que, y ahí hasta hoy permanece la pintura. En mi otra casa yo quise hacer lo mismo para recibir visitas, que mi casa fuera como un museo, pero pues la violencia me hizo parar el proyecto. Pero fíjate, Graciela, que cuando tú nos haces toda esta descripción, creo que haces una descripción de lo que la vocación artística siempre está en pro de lograr y de conseguir, y es precisamente hacer de los espacios algo bello. ¿Sí? Sí. Que uno logre sentir que el espacio le transmite a uno calidez, y a su vez uno poder sentirse identificado con el espacio en el que habita, ¿no? Que se sienta uno lo suficiente cómodo para decir, aquí es donde yo me vengo a recargar la vida cuando la vida se me va desboronando por otro lado. Es algo así como tú lograste gestar lo que, si no todos, muchos estamos en proceso de gestar, y es precisamente el santuario. El santuario de la creatividad, el santuario del arte, el santuario de la vida. Y creo que ese es un elemento vital precisamente para la vocación por la que te has decidido. Graciela, teniendo en cuenta esa parte de anecdótica de tu visión de vida, de tu elogio a la locura, cuéntanos ya de manera particular cómo haces tu trabajo artístico, tus cuadros, dónde consigues la arena, los diferentes matices, en fin. Bueno, esa también es otra locura, que tengo anécdotas que me causan mucha risa a veces cuando me acuerdo. Yo iba a las minas
a veces lleva un cuchara o a veces cuchillo, porque hay pedacitos, digamos, allá le dicen pinticas de colores muy pequeñas, que entonces al extraerla, o sea, tengo que extraerla de a pedacitos, bien sea con la cuchara o con el cuchillo, para poder ir armando unas bolas más grandes del mismo color. Porque cuando maceras la tierra, aunque tengan todos esos colores, pues queda un solo tono. Entonces, para tener los diferentes tonos. Entonces voy a las minas, hago ese proceso, me voy con mis envases, con mis bolsas, con una carretilla de mercado que la dejo en cierta parte para poder transportar la tierra. Este para la gente es una locura. Digamos, y a medida que fue pasando el tiempo, fui descubriendo nuevos colores. Por ejemplo, donde están las minas que han trabajado con maquinaria pesada, como profundizan, para mí eso es como, ¿cómo te dijera? Es como, no sé. El almacén de los colores. El almacén de los colores, que miras de un tono, del otro y del otro, y yo, ¡qué belleza, Dios mío! Y la gente me queda mirando como loca. Y yo me voy y toco, quisiera agarrarlos todos y llevármelo. Es como si cuando, digamos, y hay una mina que es abandonada, ya han trabajado en ella, entonces cuando vas, el paso del tiempo hace que todo quede como grisáceo o blanco, normal, pero quítale esa capa y es como si le quitaras el vestido a un, bueno, como que desmantelara toda esa gama de colores y se enloquece uno al mirar. Entonces ahí voy extrayendo, voy haciendo, armando bolas y bolas. A veces me voy con mis nietos, me voy con los vecinitos y ellos me han aprendido a tenerle amor a la naturaleza, a la tierra y saber extraer colores y también con las plantas, cuando necesito, por ejemplo, encuentro los verdes, pero los tonos en la tierra no son un verde pues tan brillante. Entonces, para aumentarle esos colores, un día me puse a pensar, bueno, las plantas, y empecé a macerar plantas y a ver qué plantas y a aglutinarlas con la resina del árbol, la cual yo aglutino también la tierra, y de esa manera puedo obtener unos verdes, unos matices, otras resinas de árboles que dan otros tintes, de esa manera, una investigación completa. Sí, sin duda. Y ya sé dónde quedan, digamos, yo digo, en estas minas yo consigo los tonos agua, que son los aguamarinas, los verdes, los grises, y en otras minas consigo los otros tonos de tierra, como los naranjas, los amarillos, rojizos, todo eso. O sea, uno puede decir entonces que también haces trabajo de paleontología, geología, Sí. Invención de materiales. Ajá. De hecho, casi que se puede decir, cuando hablaste de la resina y demás, casi que se puede decir que haces una especie de óleo granulado. Es decir, en el proceso tú te vas inventando las mismas técnicas que de hecho uno se puede imaginar que así precisamente como tú lo haces es que se originan las técnicas antiguas, como esos murales que hiciste en tu casa, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Entonces uno puede suponer que lo que en algún momento también se hablaba en alguna otra parte, ¿no? Es que el arte es el que descubre el color. Sí. No es que el color está en la naturaleza, claramente, sí, pero cuando una persona como tú, que comenzó a ver de manera distinta la naturaleza y comenzó a plasmarlo en alguna parte, ya las personas comenzaron a reconocer el color. Sí. Y es un descubrimiento de alguna manera del mundo del arte, o por lo menos de la vocación artística. Sí, porque todo en este contexto. Ajá, sí, continúa. Disculpa que te interrumpa. Una vez yo dije, no, voy a cierta parte a buscarme una tierra azul. Y los mineros se quedaron mirándome. Y unos muchachos me dijeron, tierra azul no hay. Digo, ¿cómo que no? Si ustedes cuando
cuando lavan el oro, ustedes ahí tienen tierra azul. Y cuando me vieron con la tierra azul, que, ay, verdad, como que van nomás a lo que van. Totalmente, descubriendo el color, exactamente. Sí. Esa es una maravilla. Bueno, en este contexto que nos has hablado, porque básicamente nos has transportado en muchas especialidades que tiene este momento la especie humana en el conocimiento. Me gustaría que aterrizáramos un poquito también, ya después de toda esta exploración, la creación de obras y todo lo demás, el hecho de que ya en el municipio, en la ciudad, se te comience a reconocer el talento artístico. ¿Nos podrías indicar de qué manera te ha favorecido el haber participado en el salón? Pues me ha favorecido de manera grande porque me han hecho hacer visible. A partir de eso, pude hacer, acá con mi amiga, mi manager, hacer mi primera exposición aquí en mi propio territorio. Imagínate, invité a los de mi corregimiento y me dio un poco de tristeza porque ellos no fueron, fueron poquitos, unas personas contaditas a mirar la exposición. El resto pues fueron más de acá, de la zona urbana, pero eso pues me ha hecho ser más visible acá. Y algo pues que para ellos les parece increíble, que como no pueden creer que sea solo tierra. Pero ¿cómo se pinta con tierra? ¿Cómo es eso? No lo pueden creer. Y pues sí, a nivel de Cali también ya soy más visible, pero al menos el mural que hice en la Fundación Lila Mujer, un mural que tiene que ver con la proyección que ellas tienen allí en mujeres que conviven con VIH. Y pues ese mural tiene que ver con todas las mujeres en algún aspecto. Entonces, de esa manera, pues, agradezco a la Fundación que me haya dado la oportunidad de participar y que mi obra haya sido elegida, porque eso me ha dado más reconocimiento a nivel nacional. Nos alegra mucho escuchar eso. Tengo entendido que Adriana tiene algunas preguntas que le han hecho las personas que nos están escuchando en este momento, entonces para que te las transmita y sigamos nuestra conversación. Claro que sí, Graciela. Y bueno, primero decirte que está muy interesante todo lo que nos has compartido y sobre todo resalto la sensibilidad con la que transformas los objetos o por lo menos transformas los elementos. Y ese paralelo que muestras de que para los mineros esta materia prima significa esto y para mí significa color, significa materiales con los que quiero trabajar y con los que puedo hacer estas obras y puedo también construir y embellecer mi casa. Te resalto mucho esto porque de verdad me parece que lo más valioso que hacen los artistas populares cuando encuentran en los objetos y en los materiales no convencionales algo útil y novedoso para su trabajo, le tiene mucho más valor su obra y te felicito por eso porque de verdad nos envuelves con eso que nos cuentas y que desde la cotidianidad también te suceden estas cosas. Y la pregunta que tengo es cómo ha influenciado esa cotidianidad que habitas y que encuentras en tu territorio para tu obra, porque en las imágenes que estábamos ahorita compartiendo se ve mucho paisaje de tu territorio, se ven también muchas mujeres protagonistas. Me gustaría que profundizaras un poco en eso en lo que quieres proyectar con tus pinturas y tus trabajos. Sí, porque digamos, yo soy amante de mi costa pacífica, amo mi tierra, me da mucho dolor mirar cómo la situación social está hoy en día, porque tenemos muchas riquezas naturales. Y también las costumbres, las tradiciones, son cosas que yo digo, se quedaron en mi mente desde pequeña, fui creciendo con esas costumbres y yo veo que cosas tan hermosas que hoy en día ya muchos jóvenes y muchachos no las practican o las desconocen. Entonces, creo que el lienzo y a través del arte se puede traer al presente todas esas vivencias.
decirle, contarle a la gente, contarle a los jóvenes. Por ejemplo, a veces yo reúno allí en la casa a los niños y a jovencitos y le empezamos con mi esposo a contar cosas de cómo la gente vivía en el pasado. Por lo menos la pandemia para nosotros fue genial porque aprovechamos para contarle a los niños, a los jóvenes, y ellos siento que a través de todas estas cosas que se les cuenta y cuando la ven en el arte, ellos tienen más empatía con la naturaleza y conmigo. Para mí es un placer ir a la escuela y esos niños me quieren tumbar cuando me ven Chela y todo el mundo se me abalanza. Entonces creo que voy dejando mi huella con ellos, un poquito de lo que ellos son. Gracias, Graciela. Y una última pregunta también, pero yo creo que ya no, nos la has resuelto, pero si nos vamos un poquito más a profundidad, ¿qué es lo que te trae o qué es lo que has descubierto más bien en la tierra, más allá de la materialización de tu trabajo también? El insumo más importante de tu trabajo es qué encuentras en la tierra que habitas, que caminas a diario, en la que encuentras otras cosas, cómo dialogas con ella, cómo es ese encuentro más bien, porque yo me lo imagino de una forma muy poética y para cualquier persona la tierra que camina o que habita a veces también es como un obstáculo para avanzar, para seguir. Hablémonos de las carreteras, por ejemplo, o de estas vías de difícil acceso, ¿cierto? Que para unas personas puede representar un conflicto, pero que para ti siempre representa algo muy positivo. Entonces, Sí, ¿cómo es ese diálogo que tienes con esta materia? Pues digamos, hay un contraste primero porque la mayoría de las minerías, ustedes saben que es ilegal. Entonces, hay mucha destrucción. Y yo construyo a partir de lo que otros han destruido. Cuando voy por allá, por ejemplo, con los niños, yo les digo a las mamás que me dan permiso para ir conmigo, no esperen que vayan a venir igual que van saliendo de su casa, acá decimos, van a venir patusos a barro. Así que yo les doy la libertad de que ellos toquen la tierra, que caminen sobre la tierra, algunos se acuestan en ella, se pintan, yo me pinto, voy, digo, muchachos, miren los colores que hay tan hermosos, miren, toquen la tierra, tóquenla. Y pues la arcilla tiene una característica que es toda suavecita, cremosita, yo digo, y ellos se untan, a veces yo les unto en la cara, y ellos son felices de esa manera, les llevo algunas galletas y cosas, y entonces a veces ellos andan por allá, y me dicen, ay Chela, en tal parte había una tierra tan hermosa. Mi nieta de 3 años cuando la llevaba me decía, ay mamá, mire qué cosa tan hermosa, qué cosa tan linda. Y entonces eso es una conexión, porque a veces, digamos, que muchos piensan, ah, yo cuando esté grande me voy porque aquí no, ven todo feo, no hay nada bonito, porque de pronto lo llevaron a la ciudad y se enamoraron de las infraestructuras, bueno, no sé, de la ciudad, pero en el campo no ven nada bonito. Y yo cada flor, cada detalle de cómo está pintada la flor, de la tierra, cómo está esos colores engastados allí. Todas esas cosas puedo transmitírselas a ellos y yo las vivo. Soy feliz cuando voy a las minas a recolectar. Me siento en el espacio favorito. Genial, gracias Graciela por este viaje también al que nos invitaste. Estábamos acostumbrados a una conversación, pero hoy tuvimos como un camino también muy cercano a donde tú estás y eso es súper lindo, es muy agradable encontrarnos con tu obra. Gracias también por contarnos un poco más de esa historia y de quién es Graciela y por qué Graciela tiene esta preferencia por la tierra y por dialogar con ella y sobre todo por hacer un trabajo tan bonito. Gracias por este espacio. Ya estamos terminando. No sé si haya una pregunta más. Elkin, también nos despedimos de Graciela después de esta linda conversación. No, pues yo me quedo con
digamos, con unas ideas muy puntuales, o son las sugerencias de la experiencia de vida que nos ha descrito Graciela, y es que definitivamente el conocimiento es experiencia, no es solamente ideas en la cabeza. Y Graciela ha construido un montón de conocimiento que para nosotros de alguna manera se nos escapa. Lo podemos tratar de sentir en la medida como lo describe ella, con la pasión que lo describe. Sin embargo, sigue siendo un asunto distante porque no lo estamos experimentando, ¿no? Es algo así como que la única manera de disfrutar el baile es bailando. ¿Sí? Entonces es un poco con lo que me quedo, y el comentario que hacía del libro el elogio a la locura, pues fíjese que de alguna manera usted se ha convertido en un modelo, porque le demostró a muchos que usted la manera de ver el mundo es una forma de ver que alimenta la vida de una manera distinta. Desde esa arena azul que para estos mineros era algo rutinario, nunca se percataron de eso, y usted le demostró que podía, hasta este asunto de la pandemia y todas las historias de vida y culturales que los chicos comenzaron a aprender, ¿no? Entonces, fíjense que yo también de alguna manera percibo que ese periodo de la historia de la humanidad que fue la pandemia fue un paréntesis bien interesante, que después de eso pareciera que no hemos aprendido nada de ello, pero algo ha quedado, y creo que creo que es la puja que tenemos muchos en que sí se pueden hacer las cosas de una manera distinta, y las descripciones que usted nos ha dado a mí me llevó a las pinturas rupestres y me trajo a Colombia al 2025. Entonces, sí se puede, tenemos esa información allí integrada en el ADN, y usted es el ejemplo que demuestra que eso es así. Entonces, pues bueno, agradecido por esa descripción y por sacar ese paso, y sobre todo por salirse de su vereda, llegar a la cabecera municipal y dedicarnos a este tiempo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti, Graciela, gracias a tu amiga también que hizo posible esta conexión. Valiosísimo que contemos con amigos que nos apoyen en estos ejercicios, y sobre todo tú que te desplazas para poder hacer esto posible. Un agradecimiento nuevamente al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, quien es la institución que nos apoya desde el Programa Nacional de Concertación Cultural a la Fundación BAT. Y algo más, voy a dar unos avisitos parroquiales y unos comentarios también. Comentarios de que hoy tuvimos una audiencia muy participativa, comentarios muy positivos para ti, Graciela, los he ido compartiendo, felicitándote por tu obra, saludándote desde distintos territorios, Itagüí, Caucasia, perdón, tenemos también Santa Rosa de Cabal, o sea, hoy la audiencia estuvo muy buena. Y afortunadamente el programa también. Entonces, muchas gracias a todos los que nos hicieron sus valiosos comentarios. Recordarles que la exposición regional en Cali todavía está en el Museo de la Tertulia hasta el 15 de junio, para que vayan y visiten esta exposición, conozcan no solo la obra de Graciela, sino la de los demás artistas que están participando de esta región. Y si ustedes escucharon activamente a Elkin, nos estuvo dando unos temas muy puntuales, como unos avisos de todo eso que estamos viendo en nuestro curso virtual de los sábados. Entonces, pilas, todavía se pueden inscribir. En el Instagram tenemos nuestro enlace de inscripción. También publicamos recientemente una historia para que puedan inscribirse, y mañana les compartimos todos los contenidos que vamos a ver el sábado. Entonces, muy pendientes de este curso, acaba de empezar y todavía lo pueden aprovechar. Gracias, Elkin, gracias, Graciela, otra vez, una feliz noche, y espero que estén muy bien. Gracias. Chao, que estén muy bien. Chao.